la doctrina de la Trinidad. Y al menos para mirar el desarrollo del tema, nos hemos querido aplicar a las evidencias de la palabra de Dios, cómo es que nosotros llegamos a creer en la doctrina de la Sagrada Trinidad, cómo nosotros podemos estar seguros que esta es una doctrina que nosotros debemos creer. Bueno, yendo a la palabra de Dios y yendo a través de al menos estos tres argumentos. El primero de ellos quisimos dejar en claro lo que la palabra de Dios dice acerca de Dios, es decir, que de la existencia de un solo Dios. Así que espero que para el momento en nuestra mente esté bien claro que la palabra de Dios no nos enseña a pensar en muchos dioses, sino en un solo Dios. Sobre esta piedra debemos asentarnos muy bien. Hay un solo Dios. Luego quisimos ver en 2 sesiones lo que la palabra de Dios enseña acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estuvimos mirando algunos argumentos de cómo la Biblia reconoce, señala al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y creo que ha sido suficiente el que tanto al Padre como al Hijo como al Espíritu Santo la Biblia le reconoce en su deidad, reconoce que son Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, tercera medida, vamos a mirar nuestra tercera columna sobre la que asentamos nuestro entendimiento de la doctrina de la Trinidad, y es la revelación parcial y progresiva la revelación progresiva de la misma. Es decir, considerando la revelación progresiva de la doctrina de la Trinidad. La revelación progresiva de la doctrina de la Trinidad. Cuando miramos no solo la doctrina de la Trinidad, sino la mayoría de nuestras doctrinas, debemos entender que estas doctrinas, tanto el conocimiento que Dios ha dado de sí mismo, como de las doctrinas, ha sido un conocimiento que se ha dado de manera progresiva. Es decir, que encontramos en la Biblia que desde Génesis a Apocalipsis el Señor va revelando más de sí mismo y va revelando más de su voluntad. Por lo que debemos ser sensatos cuando nos acercamos a la palabra de Dios, ya hablando del tema de la doctrina de la Trinidad, y es evitar pensar que Adán tenía el conocimiento de la doctrina de la Trinidad tan claro como lo pudo tener el apóstol Pablo. Debemos evitar pensar eso. Dios se reveló a Adán, y se reveló de una manera en que Adán conoció al Dios verdadero. Pero a Adán no se le dio todo el conocimiento, y este conocimiento, Adán no tenía ninguna luz de Dios, pero Dios empezó a revelar, y este conocimiento de Dios fue progresando en el Antiguo Testamento hasta llegar a la revelación completa de Dios y de su voluntad en el Nuevo Testamento. No desechamos el Antiguo Testamento porque hace parte de ese progreso en la revelación, pero no podemos mirar al Antiguo Testamento y decir, en el Antiguo Testamento la doctrina de la Trinidad está clara. Es que el que no la ve es que no sabe. No, mis hermanos. La revelación de la doctrina de la Trinidad fue también progresiva, de tal forma que cuando los hombres conocían a Dios, conocían al Dios verdadero.
Pero Dios iba dejando conocer más de sí mismo progresivamente, hasta que cuando aparece nuestro Señor Jesucristo, vamos entendiendo más de la doctrina de la Trinidad, y luego cuando Él asciende y derrama su Espíritu, ahora entendemos mucho más. Así que debemos pensar esto, porque algunos teólogos dieron la impresión que la doctrina de la Trinidad, como muchas doctrinas, ya habían sido reveladas completamente en el Antiguo Testamento. No, nosotros no nos acogemos a esa interpretación. Muchos hoy quieren ver el bautismo, la cena del Señor, la iglesia, sus oficiales, la doctrina de la Trinidad, todo en el Antiguo Testamento. Tiene que ser así para que resulten, por así decirlo, bautizando niños hoy. Hablo de los presbiterianos. Van a esforzarse por quizás decir, todo estaba claro en el Antiguo Testamento. No creemos eso. Creemos que el Señor fue avanzando en su revelación, pero déjeme decirle algo. Vuelvo y aclaro. El conocimiento que Dios daba de sí mismo era cierto, pero parcial. Así que la gente conocía al Dios verdadero, pero lo conocía de forma parcial. Así que el Antiguo Testamento no contiene la información completa de la existencia trinitaria, lo que va a ser reservado para el Nuevo Testamento. Y esto es exactamente lo que debería esperarse. ¿Por qué? Porque la Biblia nunca habla de la doctrina de la Trinidad en términos abstractos, teóricos, que nada tienen que ver. De hecho, hay algo interesante en la Biblia, y es que para revelar la doctrina de la Trinidad, Dios la empezó a revelar en sus diversas relaciones, en sus diversas obras. Y otra vez le explico eso. Debemos entender que Dios, para revelarse a sí mismo como un Dios trinitario, se reveló en sus diversas relaciones y a través de sus obras. Lo que le quiero decir es lo siguiente: Dios nunca dio una definición formal de la Trinidad. No le dijo, mire, la Trinidad es esto. Es un solo Dios y tres personas distintas. No. ¿Cómo Dios se reveló como un ser trinitario? Se reveló como un ser trinitario en las relaciones con su pueblo y a través de las obras de creación y providencia. Es un Dios pedagógico, ¿verdad? Él no dijo, soy Dios, existo en Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No. Sino que a través de la historia, lo primero que hizo fue la obra de la creación. Y cuando Él se revela a través de su obra de la creación, se estaba de una forma presentando a sí mismo. Cuando Él creó las cosas, se estaba presentando a sí mismo. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces, ¿qué piensa usted? Que Dios pudo haber dicho, mire, yo existo en Trinidad, yo soy el Padre, este es el Espíritu Santo, pero para no hacer eso, ¿qué hizo? La creación. Es una manera en que Él se está presentando a sí mismo a través de sus diversas relaciones. Nos dejó claro que hay un Dios que crea, pero también nos empezó a decir que hay un Espíritu que se movía, su Espíritu se movía sobre la faz, y de ahí en adelante las obras de creación no solamente revelan muchas cosas que Él es, pero también cómo existe. También Dios se empieza a revelar a través de o en conexión con sus obras de providencia. Es otra manera que el Señor dijo, yo quiero darme a conocer cómo soy, quién soy yo, cómo existo. Pero para hacer eso se reveló también a través de sus obras de providencia. Y lo que quiero que entienda aquí, hermano, de mis cuadros, que no son perfectos, pero nos enseñan algo.
que Dios es más de lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Mire el espacio en que conocemos a Dios nosotros, ¿sí? En sus obras de creación y providencia, pero Dios es mucho más de lo que Él ha revelado. Es mucho más. Pero también quiero que vea que en sus obras de creación y providencia, que van juntas, que no las podemos desligar, Dios mismo se ha querido revelar. Pero sobre todo, creemos nosotros que Dios se reveló, bueno, aquí dice obra de redención, para los que no pueden leer. Dios se reveló como un Dios trino también, o se revelaba como un Dios trino a través de la obra de redención, de su obra de redención. Lo que usted ve es que es una obra comprensiva, es una obra que abarca la creación y la providencia, pero Dios estaba presentando o quiso presentarse como un Dios trino en sus diversas relaciones y en conexión con sus obras de creación, providencia y particularmente en relación con la obra de redención. Dios lo quiso hacer así. Y esto con el fin de no darnos una definición abstracta de lo que es la Trinidad, sino una definición relacional de lo que es la Trinidad. Y así, relacionándose con lo que creó, así desarrollando su plan redentor, nos enseñó a pensar de Él como un Dios trino, pero como le digo, de forma progresiva. Ahora bien, mirando mi primer argumento, quiero que miremos la revelación parcial y progresiva en el Antiguo Testamento. Es una revelación parcial porque Dios no se dio a conocer completamente, y progresiva porque se iba desarrollando. Así que déjeme mirar con usted los testigos bíblicos para que entendamos cómo es esto de revelación progresiva en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Génesis 1:26, por ejemplo, note allí, dijo Dios, o entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Nota usted el 1:26? Dijo Dios, y aquí está hablando Dios, el ser que creó todas las cosas, pero hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Usted no puede decir de ese texto, mire, claritico, ahí está la Trinidad. No, pero hermanos, algo el Señor estaba revelando, que es un Dios que puede hablar en plural, en un nosotros. Dijo Dios, hagamos, ¿verdad? Muchos dicen, no, es que él usa esa palabra como nosotros decimos, ay, vamos a hacer el almuerzo, cuando usted habla consigo mismo, vamos a hacer el almuerzo. Sí, eso le queda bien a usted y a mí, y para hacer el almuerzo, pero no a Dios, que se estaba revelando. Fue deliberado en usar palabras, deliberado en usar obras que lo revelaran. Así que Él, desde la creación, empezó a darnos progresivamente la información de quién es Él y cómo existe. Claro, Adán no dijo, ya sé, Él existe en Trinidad. No, pero al menos empezó a entender con qué Dios se revelaba, con un solo Dios que hablaba en plural también de sí mismo. Mire usted Génesis 3:22. Y dijo Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Otra vez, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Dios dijo, el hombre es como uno de nosotros. ¿Sí? No dice, es como yo, sino es como uno de nosotros. Y aquí volvemos al nosotros, un pronombre, sí, pero plural. ¿Qué tal si vamos a Génesis 11:7, donde dice, el Señor, cuando ve que los hombres se rebelan, recuerda, haciendo la torre de Babel, dice el Señor, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero.
Dios dijo estas palabras: descendamos y confundamos. Así que es un Dios, que es uno solo, Dios, pero Dios habla de sí mismo como plural. Y claro, entendemos por el Señor, por la palabra de Dios, que Moisés, cuando recibió esta revelación de Dios para escribir el Génesis, también, al menos Moisés, que fue el que Dios usó para escribir el Pentateuco, también era consciente que el Dios con el que trataba era un solo Dios. Recuerde que él también recibió la revelación de Deuteronomio. Oye, Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Él sabía que el Dios que se reveló es un solo Dios, pero hablaba de él como nosotros muchas veces. Así que eso es lo que llamamos revelación parcial y progresiva. Todavía, si estuviéramos en esa época, ¿a qué conclusión hubiéramos llegado? Este es Dios. Bien, pero habla también como nosotros. No tenemos derecho a ser politeístas, somos monoteístas, pero este Dios existe misteriosamente porque habla de nosotros. Ahora, posteriormente, Isaías, capítulo 6, versículo 8, dice la Biblia: después oí la voz del Señor que decía... no le coloqué todo el texto, pero el texto empieza así: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? El Señor, ahora en Isaías. El Señor, ese Señor que se aparece en visión a Isaías, que posteriormente Juan, el apóstol, nos va a decir que a quien vio Isaías fue al Señor Jesús. Pero por ahora Isaías no lo sabía, al menos él vio una visión de Dios. Pero mire cómo habla el Señor: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? La combinación de singular y plural en la misma oración, y así se empezó a revelar el Señor. Es más, hay pasajes en donde a una persona se le llama Dios o Señor y se distingue de otra persona a la que se le llama Dios y Señor también, como es el caso del Salmo 45, 6 y 7. El salmista dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Si usted nota, ¿a quién se le dirige estas palabras? Tu trono, oh Dios. ¿A quién se le habla? A Dios. Tu trono es para siempre. Tú has amado la justicia, Dios, y has aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios. Dios ungió a Dios. ¿Cómo es esto? ¿Verdad? Dios te ungió, el Dios tuyo te ungió, pero se está hablando a Dios. Tu trono, Dios. Dios te ungió. Dios ungiendo a Dios. Dios alabando a Dios. Dios reconociendo a Dios. De modo similar, este texto se trae en Hebreos 1:8 con la misma intención. Salmo 110:1, y les recuerdo que con estas palabras el Señor puso en jaque mate a los que intentaban preguntarle para ponerlo a prueba. Y entonces él dijo: bueno, yo les voy a responder una pregunta y usted me responde otra, ¿verdad? Citando esto. Salmo 110:1, David dice: así dijo el Señor a mi Señor. El Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. No es que solo hay un Señor. Sí hay solo un Señor. Pero ¿por qué o cómo el Señor le dice a mi Señor? Un Señor, un Dios, hablándole a otro Dios: siéntate a mi diestra. Por supuesto que el Señor usó esto para llamar la atención de los judíos de su tiempo, pero ¿qué citó el Señor? Un profundo misterio que por ahora los judíos tampoco podían resolver muy bien. Pero si usted hubiera tenido fe viviendo en esa época, hubiera tenido que aceptar que el Señor le dijo a mi Señor.
esto? No lo entiendo aún, pero como dice la palabra, soy tan monoteísta, pero el Señor le dijo a mi Señor también. Y entonces así la revelación va progresando. David entiende que hay un Señor separado de otro Señor, pero igual David no es politeísta. ¿Quién es el Señor? Bueno, ya usted sabe que este texto a la luz del Nuevo Testamento es, dijo el Padre a su Hijo, siéntate a mi diestra. Ya lo sabemos, pero todavía no habíamos llegado allí. Isaías 48:12. Isaías 48:12 dice, lo cité para que mire el contexto. ¿Quién habla? Óyeme Jacob y tú Israel, a quien llamé, yo mismo el primero, yo también el postrero. ¿Quién está hablando aquí? Dios. Él es el primero, Él es el postrero. Y mire lo que dice Dios. Acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto. Desde que esto se hizo, allí estaba yo. ¿Quién es yo? Dios. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Verdad? Creo que es el texto previo en el Antiguo Testamento donde se nos presentan los tres. ¿Verdad? ¿Sí los vio? ¿Dónde los vio? Acercaos a mí, desde que esto se hizo, allí estaba yo. ¿Quién es yo? El primero y el postrero, ¿verdad? Dios. Y ahora me envió Jehová, el Señor y su Espíritu. Ahí estaban los tres. Ahora, no diga, Isaías sí le tenía clara la Trinidad. Él dijo Trinidad por primera vez. No. Pero hermanos, miren lo que es llevado a escribir el profeta Isaías. Entonces, en la mente de ellos estaba esta comprensión, aunque no pudieran entenderla, y es que Dios es uno solo. Solo hay un Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aún así se encuentran con esta revelación misteriosa del ser de Dios. Hoy sabemos que era una revelación progresiva de la Trinidad. Pero tengo otro argumento, y es el famoso argumento del ángel de Jehová. El ángel de Jehová es un ser, llamémosle misterioso, que aparece, que va y viene en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que ángel significa mensajero. Así que podemos llamarle el ángel de Jehová, o si usted quiere, el mensajero de Jehová. Como su nombre lo dice, es un individuo que cumple la función de ser mensajero de Dios. Así que de vez en cuando Dios quería dar unos mensajes y utilizaba no un mensajero, porque no se dice que es un ángel de Jehová, sino él. O sea que él tenía una especie de emisario por excelencia con el que muchas veces se comunicaba con la gente. Ahora, quiero que usted note, no en todos los textos, pero nos toca leer texto a texto, pero en muchos textos note el lenguaje que se usa para describir al ángel de Jehová o al mensajero. No un mensajero, porque el Señor tiene muchos mensajeros, pero solo tiene un mensajero o el mensajero con, llamémosle M mayúscula, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, ¿qué tal Génesis 16, 11 al 13? Génesis 16, 11 al 13, mire las palabras precisas. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba. Un momento, ¿quién estaba hablando con esta mujer? El ángel de Jehová. Pero mire que, ¿cómo dice allí? El nombre de Jehová, que con ella hablaba. Y aquí en este texto, el ángel de Jehová, de alguna otra manera, es identificado con Jehová. Le estaba hablando el ángel de Jehová,
pero de una manera misteriosa, como si estuviéramos hablando, resulta hablando Jehová. Tú eres, mire lo que decía esta mujer, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Así que no solamente la Biblia dice que Jehová habló con ella, sino que ella entendió que Dios estaba hablando con ella. Mire cómo se denomina aquí, al menos en este texto, al ángel de Jehová. El ángel de Jehová, en otro sentido, es Jehová mismo hablando. ¿Qué tal Éxodo 3, 2 al 6? Lo mismo. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Quiero hacer una aclaración antes de seguir. Hay algo importante aquí. Y es que el ángel de Jehová se podía ver. ¿Sí? No era un espíritu, no era una voz que hablaba, sino se podía ver. Éxodo 3, 2 al 6, y se le apareció el ángel de Jehová, ¿cómo? En una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza. ¿Qué dice el versículo 2? Se le apareció el ángel de Jehová en llama de fuego. Y aquí dice, Dios lo llamó de en medio de la zarza. En el relato empieza el ángel de Jehová en la zarza, pero el mismo relato ahora le llama Dios al ángel de Jehová. Le dijo Moisés, Moisés, él respondió, heme aquí. Dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, ¿quién dijo? Bueno, el Dios nos dijo que el ángel de Jehová, pero dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Es Jehová, es el ángel de Jehová, pero es Jehová mismo. Es más, Moisés supo con quién estaba hablando, con Dios mismo, y tuvo miedo de mirar a Dios. Números 22:35, y el ángel de Jehová dijo a Balaam, el ángel de Jehová, este profeta corrupto, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Así que Balaam va con un compromiso en su mente, ¿verdad? ¿Con qué compromiso? Que solo va a hablar lo que le diga el Señor. Bueno, según instrucción del ángel de Jehová. En el versículo 38 dice, Balaam respondió a Balac, he aquí yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. ¿Qué es lo importante? Que en el versículo 35 el ángel le dijo, lo que yo le diga, eso hable. El ángel le dijo eso. ¿Qué razón da Balaam? Lo que Dios me diga. Que para Balaam, de alguna forma, el ángel de Jehová y Dios se identifican como el mismo personaje. Espero que esté siendo claro esto en su mente. Así se reveló el Señor. Jueces 2, 1 y 2. Jueces 2, 1 y 2. El ángel de Jehová, otra vez el personaje, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo saqué de Egipto. Oh, un momento. El ángel de Jehová dijo, yo saqué de Egipto. Bien. Estamos leyendo. Y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? El ángel de Jehová se identifica con aquel que sacó al pueblo de Egipto y lo introdujo en la tierra prometida. Jueces 6:11,
Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Así que quédese con eso en mente. ¿Quién vino a visitar a Gedeón, que estaba bien bravo, sacudiendo el trigo? Si usted lee el relato, estaba que no cabía de la rabia en ese momento. Estaba refunfuñando allí. Pero hizo, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de una encina. Versículo 14. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces aquí el ángel de Jehová que se sentó, luego dice la Biblia, mirándole Jehová. Bien. Esto es lo que llamamos una revelación progresiva de Dios. Por un lado, Dios se refería a sí mismo en plural, daba ciertas pistas, digamos, de cómo Él existe. Está la revelación del ángel de Jehová. Y entonces, si usted hubiera sido un habitante del Antiguo Testamento, cositas claras le iban quedando. Uno, que Dios es uno, que nadie tiene permiso de pensar en más de un Dios, ni de adorarlo, ni de servirle. Pero por otro lado, ese Dios habla en plural. Tiene un ángel, un mensajero, que al mismo tiempo es Él. Que hay un Señor que le dice al otro Señor. Y un Dios que unge a un Dios. Pero aún así, Jehová el Señor, Jehová uno es. ¿Lo entienden? Qué bueno es Dios. Se dijo, pero ¿por qué no sentó a Adán y le dijo, yo soy Dios en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Porque usó miles de años para revelarse. Una parte de eso no sé la respuesta porque lo hizo así. Él es Dios, ¿no? Pero creo que también, hermanos, nos muestra cuál es el carácter de Dios, con qué paciencia ha tratado a la humanidad. Es un Dios paciente, es un Dios que toma la historia para darse a conocer, revelarse a sí mismo en su amor y misericordia a la humanidad. Es un buen punto, hermano, con el que el Señor nos deja quizás saber a padres, profesores, maestros y pastores cómo deberíamos conducir al pueblo de Dios. ¿Cómo, hermanos? Poco a poco. Hay muchas cosas que le tengo por decirles, pero por ahora, no. Aprenda primero lo primero. Después miramos lo demás. ¿Quiere un desafío mayor? No lo vamos a ver aquí. Lea Proverbios 8. A ver si esas palabras le caben, uno, a una virtud, o dos, a una persona normal. Proverbios 8 es un capítulo que habla de la sabiduría divina. Y Salomón personifica la sabiduría como si fuera, una persona, se llama personificar. Es decir, le atribuye a la sabiduría características como si fuera una persona. Llama la sabiduría, como si la sabiduría caminara, tocara una puerta, gritara. Va a ser una personificación. Y hasta ahora estamos con un recurso válido para enseñar algo. Pero lea Proverbios 8. Con el conocimiento que ahora tiene del Nuevo Testamento, y dígame si no es una descripción de nuestro Señor Jesucristo. Una revelación más completa de la Trinidad en el Nuevo Testamento. ¿Qué esperaríamos en el Nuevo Testamento, hermanos, con la venida de nuestro Señor Jesucristo? Obviamente, más luz, la revelación completa. ¿Y qué tal empezando con Mateo 3, 16 y 17? Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y al menos aquí el Espíritu Santo quiere
de forma visible presentarse usando una paloma. Esto no lo hacen por ellos, lo hacen por los que estaban viendo. Así que el Señor Jesucristo está subiendo del agua, el Espíritu Santo desciende como paloma viniendo sobre él, y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que cuando llega Cristo hay una presentación de las personas de la Trinidad. Ahora entonces las cosas empiezan a ser más claras. ¿Cuál es el nosotros? ¿Quién es la identidad de los que se identificaban con nosotros? ¿Cuál es la identidad? Bueno, la voz del Padre tronó desde el cielo. Fue obvio que el Espíritu Santo vino sobre Jesús y ahí estaba Jesús. ¿Nota? Ya el Señor está descubriendo de mejor manera cómo existe Él, cada uno presentándose desde su función para la salvación. A lo último de su ministerio, dice la Biblia: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Señor Jesús develó completamente las personas de la Trinidad y dijo que debería estar incluido en el evangelismo ese carácter trinitario, tanto que quien se identifica como discípulo de Cristo debe bautizarse en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, amigos, ya no estamos en el antiguo pacto a tientas, como queriendo entender que Dios es el que estamos sirviendo. No. Ahora, quien sigue a Cristo, quien sigue a Dios, debe identificarse con la Trinidad, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no hay una identificación trinitaria en el evangelismo, cualquier cosa que se gane no es un discípulo de Cristo. ¿Me hago entender? La Trinidad no es una doctrina para esconderla aquí en el evangelismo. De hecho, si Dios no es presentado correctamente, la gente pondrá su fe en un Dios que no es el bíblico. Aún el evangelismo debe gozar de un carácter trinitario. Miremos más adelante lo que los apóstoles dicen en 1 Corintios 12, 4 al 6. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Es una declaración trinitaria de cómo es que vienen los dones y operan en la iglesia. Tanto de Dios, como del Señor, como de su Espíritu. Luego, segundo a los Corintios 13, 14, una bendición trinitaria. Bueno, lo que le quiero mostrar es que mire que tampoco en el Nuevo Testamento el Señor sentó a cada uno y le dijo: yo soy un Dios que existe en tres personas, pero a nivel de las relaciones que tiene con la iglesia, con sus obras, se está revelando más y más. Y aquí al menos la bendición trinitaria: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Ya hay el creyente, según este texto, es bendecido no por una persona, sino por la Trinidad completa, si es que está en Cristo realmente. En primera de Pedro 1:2 dice en el saludo, Pedro a los hermanos: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Es como si nos resumieran un poco la obra de salvación, de la elección, la santificación y la obediencia y la redención por la sangre de Cristo. Es decir, textos como estos nos indican que la obra de redención es una obra trinitaria también, y así nos enseñó a pensar el Nuevo Testamento. Y por último, Juan,
Judas 20 y 21. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, escuche, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. No son los únicos, hermanos. Si usted lee Efesios 1, no lo coloqué, pero hay argumentos más estirados, donde en Efesios 1 empieza la frase diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y más adelante dice: para alabanza de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Luego dice: de reunir todas las cosas en Cristo. Y luego dice: en él también, habiendo oído la palabra de verdad, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. Al menos en Efesios capítulo 1 se nos presentan cada una de las personas de la eternidad, y hay muchos textos más. Solo que le quiero decir, hermanos, el Nuevo Testamento goza de la revelación completa de la eternidad. Así que nosotros ya no estamos en la condición de decir nosotros. ¿A quién se referiría Génesis cuando dijo nosotros? Bueno, si no tuviéramos Nuevo Testamento, todavía nos estaríamos preguntando. Ahora lo sabemos. Cuando el Señor habló, cuando el Señor descendió y confundió la lengua. ¿Quién descendió y confundió la lengua? Padre, el Hijo, el Espíritu de Dios. ¿Hay algún problema con identificar quién es el ángel de Jehová? ¿Alguno? ¿Quién es? O le pongo este examen breve, pero no se la va a colocar tan fácil. ¿Qué persona de la eternidad es el ángel de Jehová? Y muéstrenme un versículo que lo pruebe. Bueno, imité la respuesta. ¿Qué persona de la eternidad es el ángel de Jehová? Jesucristo. Porque el Padre, Dios es Espíritu, completamente. Y el Espíritu Santo, pues es Espíritu Santo. Nos queda una opción, ¿verdad? Cristo. ¿Hay un versículo que lo pruebe? ¿Dónde está eso? Muy bien. Dice la palabra de Dios en Juan 1:18: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nadie ve a Dios en su esencia. La única manera en que Dios se hace visible es a través del Hijo. En el Antiguo Testamento, en expresiones visibles antes de su encarnación, pero visibles. Y en el Nuevo Testamento, con su encarnación, se hizo visible. Hebreos también dice, ¿verdad? Él es la imagen del Dios invisible. Usted lo canta, Hebreos 1, del 1 al 3. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Dios tiene una imagen? Sí. Cristo. Cristo es la imagen del Dios. Por eso el Señor reprende a Felipe, ¿no? Ay, muéstranos al Padre, ¿verdad? Lo que no pudo ver Moisés, muéstranoslo a nosotros. Que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es más, nunca vamos a superar esa medida. En la eternidad, Dios será visible para todos los redimidos. Pero escuche bien, será visible en la faz de Cristo. Déjeme hablarle de este texto, que me parece uno de los testigos más claros del Nuevo Testamento. Primera de Juan 5, 6 al 8. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Antes de explicar este texto,
debemos saber que este versículo ha sido objeto de muchas controversias. Pues para algunos estudiosos de los manuscritos disponibles de las Escrituras, este versículo no correspondía al original, sino que esta frase fue una nota al margen. Algunos estudiosos de los manuscritos disponibles hoy dicen que el texto original es este, porque 3 son los que dan testimonio, siendo esta frase en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno, es una añadidura. La Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente y la mayoría de Biblias modernas tienen un asterisco que dice: esta parte del versículo no se encuentra en algunos manuscritos más antiguos. No es la clase para hacer esto, pero para quienes vamos más acordes a aquel texto estandarizado llamado el texto recibido o el texto receptus, creemos que este versículo en su totalidad sí hace parte de la palabra de Dios. No nos gustan los estudiosos que cada año estiran y recogen la Biblia según los manuscritos que vayan encontrando. Mañana nos dicen, esto no está en ninguna parte. En 2 años van a decir, sí estaba, al fin. Así que no queremos seguir a los estudiosos que mientras más revisan y revisan sus trabajos, nos dejan una Biblia más larga, algunas veces y otras veces más corta, sembrando la desconfianza del pueblo de Dios hacia sus Biblias. ¿Cómo haríamos para mirar si esto es palabra de Dios? Quizás, digo, no es la clase, pero recurriríamos a los mismos escritos del mismo personaje para ver si es que jamás nunca habló de esto. ¿Me hago entender? Si usted tomara una carta mía y le añadiera su comentario, seguramente para determinar si ese comentario es suyo y mío, alguien que no lea va a tener que decir, vamos a ver si así es que se expresa el hermano Job. ¿Cierto? ¿Qué tendría que hacer? Leer mis escritos para leer, dice, no, sí, se parece, esto lo escribiría él, pero si escribe una cosa, sí, algo extraña, te diría, pero él nunca usa esa palabra. Esto no es de él, porque mire, yo he leído sus escritos y él nunca usa esa palabra. ¿Me hago entender? Nos daríamos pistas. Hermanos, si la frase en conflicto está que 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno, iríamos a Juan y le preguntaríamos si eso es lo que él ha dicho. Bien, primero, para Juan el asunto del testimonio acerca del Señor Jesús es tan importante que en su evangelio la palabra testimonio aparece 30 veces, generalmente relacionada a la acreditación de Jesús como el Cristo. O sea que cuando Juan dice testimonio, no es la primera vez que Juan usa esa palabra. Para Juan, testimonio es muy importante. ¿Cuántos capítulos tiene Juan? El Evangelio, 21. Y usa 30 veces la palabra testimonio en todos, más de 30 veces en su libro. Así que para él sí era muy importante el testimonio de Cristo. Que haya testimonio de que él sea el Cristo. Así que vamos descartando muchas cosas. Lo otro, ¿es nuevo que Juan hable de la unidad del Padre y del Hijo al menos? No. Hay 2 textos al menos en que Juan nos dijo esa verdad. Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Y en Juan 17:22, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Así que ¿la palabra testimonio es nuevo para Juan? No. ¿El concepto de que el Padre y el Hijo son uno es nuevo para Juan? No. El Verbo y el Espíritu Santo y estos 3 son uno. Ahora, hermanos, en esta declaración Juan supera la Biblia, nos da una doctrina nueva. Ustedes digan, es que no la vemos en ningún otro lugar.
No, mis hermanos, y argumentos como esos nos hacen ver, hermanos, que creemos que ese texto está así y lo creemos. Quiero terminar con lo siguiente, hermanos. Quiero llegar a una conclusión y terminamos este tema. Hermano, yo deseo insistir que lejos de presentarnos la doctrina de la Trinidad como un asunto teórico, frío y abstracto, la palabra de Dios nos muestra la doctrina de la Trinidad de una manera relacional, viva y piadosa. Esta doctrina se da en el marco de la revelación del plan redentor como centro, pero progresivamente se fue mostrando en las obras de creación y providencia y, claro, en el plan redentor. No podemos prescindir ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento, pero la doctrina finalmente revelada de la Trinidad se encuentra en el Nuevo. Y es un privilegio que usted y yo estemos de este lado de la historia de la revelación y de la historia de la salvación, donde podemos ver mejor. Pero quiero enfatizar lo siguiente, que Dios ha querido dar a conocer a todos, principalmente a su pueblo. Y usted y yo debemos ver cómo Dios se ha revelado en esa reciprocidad que vemos en la palabra de Dios. Aprendamos a conocer a Dios, pero como también Él se ha dado a conocer. Y es que Dios, el Dios Trino, se ha dado a conocer a través de sus obras de creación, providencia y principalmente de redención, pero que a su vez las obras de creación, providencia y redención nos están revelando a Dios. ¿Ya? Dos cosas, que Dios se revela a través de ellas, como que conocemos a Dios por medio de ellas. Dios es un Dios tan infinitamente complejo e incomprensible que se ha revelado de manera que lo uno nos lleve a lo otro. En la medida que le conocemos a Él, entendemos más sus obras. Pero a medida que conocemos sus obras, le conocemos más a Él. Aprenda eso. Conociéndolo a Él, conocemos más sus obras. Conociendo más sus obras, le conocemos más a Él. Este conocimiento en la Biblia se nos dio de forma progresiva, pero el Nuevo Testamento nos presenta el cuadro completo. Y recordemos la utilidad máxima de la doctrina de la Trinidad, que el fundamento de la verdadera salvación, fe y adoración es la creencia en un solo Dios, pero de este Dios tal y como se ha revelado en las Sagradas Escrituras. A tal Dios, hombres y ángeles, le debemos adoración.